Bienvenidos a un nuevo episodio de Global Voices, un programa para tratar sobre la realidad global del mundo actual. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, al cardenal Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Bienvenido, eminencia. Muchas gracias, encantado de estar aquí en esta universidad que siempre abre las puertas para estos grandes temas culturales, sociales, religiosos, en fin. Creo que son de interés común y qué bueno poder conversar de una manera muy abierta, serena. Totalmente, y este es un tema del que vamos a hablar hoy, creo, de mucho interés, sobre el que se ha escrito mucho, se ha especulado mucho, se ha desinformado mucho, que es el último cónclave luego de la muerte del Papa Francisco, cónclave en el que fue electo el actual Papa León XIV, en el que el cardenal Luis Gerardo Cabrera fue parte de ese cónclave. Justo hacíamos las cuentas de que hace 6 décadas que un cardenal ecuatoriano no participaba en un cónclave para elegir a un papa de la Iglesia Católica. Y quisiera empezar, eminencia, por ahí. ¿Qué se siente como cardenal ecuatoriano, latinoamericano, haber estado en el cónclave con un antecedente? El cónclave que eligió al Papa Francisco era integrado por cardenales que en su mayoría eran europeos, más de la mitad eran europeos. Luego de los cambios que el Papa Francisco hizo durante su pontificado, en cambio, alrededor del 60% de los cardenales en este último cónclave eran no europeos, de otras regiones del mundo. Con ese contexto, ¿cómo ve usted su participación personal en este proceso histórico? Bueno, yo entré apenas el 7 de diciembre de 2024 como uno de los cardenales de los 21 que Papa Francisco eligió. Estamos en diciembre, enero, febrero, se enfermó el Papa, marzo y abril ya fallece. De tal manera hay que ir por primera vez y a un ambiente desconocido, porque la inmensa mayoría no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos, de intercambiar visiones, por decir así. Entonces eso crea un ambiente de cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo serán los protocolos? ¿Qué signos habrán para ir descubriendo la persona que hay que elegirla? Entonces un ambiente así, digamos. Pero a la vez también de confianza, porque estábamos convencidos de que es el Espíritu Santo el que va guiando, sin anular, sin manipular, sin presionar la libertad de los seres humanos, pero es el que va conduciendo a su iglesia. Suelo decir que así como es el Dios de las promesas cumplidas, también es el Dios de las sorpresas. Entonces uno se abre desde esa perspectiva. Pues lógicamente el ambiente que se va generando es especial, un ambiente de mucha fraternidad, cordialidad, o sea, lejos de tensiones, de conflictos, de intereses. Eso llama la atención. Decían, bueno, claro, en principio decimos, bueno, porque somos desconocidos. Ahora, no hay que perder de vista algo que es fundamental. Antes del cónclave tenemos 12 días de lo que se llaman congregaciones generales o asambleas plenarias, donde cada cardenal tiene la oportunidad de manifestar sus inquietudes, sus sueños, todo aquello que quisiera para la Iglesia y para el nuevo Papa. Y prácticamente sería como el espacio donde nosotros nos conocemos. Claro que es un conocimiento limitado, pero son reflexiones muy profundas, donde cada uno va acentuando algún aspecto que le parece urgente, importante, necesario. Y cuando entramos sobre todo a reflexionar sobre la identidad y la misión del Papa, quizás es el momento más reflexivo, diría, más reflexivo, porque uno va tomando conciencia de lo que significa ese servicio. Bueno, es el vicario de Cristo, sucesor de Pedro, el siervo de los siervos, el pastor universal, aquel que debe confirmar a sus hermanos en la fe, que debe guiar, ¿no? Entonces, claro, eso a uno le pone en un ambiente de decir, Señor, bueno, es una responsabilidad muy grande.
Eso mirando hacia adentro, lógicamente también el Papa es el representante de un Estado a nivel civil, político, diplomático, ¿no? Entonces, pero volviendo a su pregunta, ¿cómo nos sentimos? Yo personalmente, pues sí, un ambiente, como digo, primero de desconcierto, de decir, bueno, ¿por dónde va eso? Pero poco a poco uno va como asentándose y decir, Señor, bueno, tú tienes tus caminos, no hace más que estar abiertos, dispuestos a escuchar tu palabra, a percibir esa presencia silenciosa. Bueno, y ahí vamos. Entonces yo creo que han sido esos dos sentimientos, sobre todo, por un lado de confianza, repito, por otro pues de inquietud, diríamos, ¿no? Y no sé si es infidente esta pregunta, usted verá si me la puede contestar o no. Y te dice que en estos momentos previos cada uno compartía sus reflexiones, su visión sobre lo que debería ser el nuevo Papa. No sé si nos podría compartir cuál era su reflexión en ese momento previo al cónclave. Bueno, yo creo que cuando uno va, a ver, porque es el contexto también donde nos movemos. De hecho, por ejemplo, de las preguntas muy frecuentes que se hacían, decía, bueno, ¿y quién va a ser el sucesor de Francisco? Esa era la pregunta. Entonces, claro, dice el sucesor de Francisco porque daban datos. Tenga presente que el Papa Francisco nombró a 108 cardenales. Prácticamente Renovó el colegio. más del 60% o 70% de los electores. Entonces, claro, en ese momento lo que uno dice, no se trata de elegir al sucesor de Francisco, es al sucesor de Pedro. Entonces, en ese momento la mirada se dirige hacia Pedro. Bueno, ¿quién fue Pedro? Pedro, pues fue un discípulo de Jesús. Ese declaró pecador, débil. Claro, fue elogiado por Jesús. Dichoso Pedro, porque todos aquellos que ha dicho cuando confesó su fe que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, dijo, no te ha revelado a nadie de carne y hueso, sino mi Padre. Pero inmediatamente Pedro trata de disuadirlo cuando se entera de que Jesús va a morir en la cruz. Y Jesús lo reprende. Dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, por ahí fue mi reflexión, ¿no? Tomar conciencia de que es el sucesor de Pedro al que se va a elegir. Y por lo tanto, pues eso también ya baja un poco los ánimos. Entonces ya toda la connotación de orden sociopolítica, sobre todo, las fuerzas, las luchas geopolíticas, porque ya no, el Papa tiene que ser de Asia, no que de África, o de Europa, o de América Latina, o América del Norte. Entonces todas esas categorías van cayendo por su propio peso, porque uno va descubriendo que al final son los criterios del Evangelio los que se anteponen a toda lucubración, diríamos, ¿no? Cualquier pronóstico inclusive que se hacía en las redes sociales. Claro, sí, que ya, bueno, hasta apuestas había, como ahora hay mercado de apuestas en todo, hasta había para la elección del Papa y era curioso ver, las encuestas dicen, recuerdo a alguien por ahí me decía eso y le decía, bueno, el Papa no se elige por encuestas, así que no sé de qué sirva, pero yendo allá el proceso como tal, no sé si nos puede compartir cómo es el proceso del cónclave y vivirlo en primera persona, y esto también teniendo en cuenta toda la desinformación, especulación que hay, incluso una película que coincidió poco antes, me parece, salió de que fallezca el Papa Francisco. Cuéntenos cómo es realmente estar en el cónclave. Bueno, que antes de comentar un poco el proceso en sí mismo, creo que es importante un dato histórico. Claro, el cónclave como tal, que es estar con llave, encerrados, es una práctica que comenzó a institucionalizarse a partir de 1268. Fueron los años 2 y 10 meses donde la sede de Pedro estuvo vacante, no hubo papa. Y claro, y era muy difícil que los cardenales se pusieran de acuerdo justamente por las presiones que había de fuera, de Francia, de Italia, España, Alemania, presiones internas de orden político, que querían que sea Julián el Papa, no el sultano y todo lo demás. Bueno, y ahí pues se cuenta en la historia de que un pueblito, porque antes no todos se elegían Roma, sino un pueblo, Viterbo, pues la comunidad del pueblo se los encerró ahí, dijo, mientras no elijan el Papa, no salen de aquí. Bueno, ese es un dato histórico. Pero es interesante que a partir de ahí
comprendieron que el mejor lugar, la mejor forma es esa. Porque el momento en que uno está dentro, permanece incomunicado, bajo llave, como decimos, ¿no? Cónclave, pues eso garantiza una libertad interior impresionante. Donde cada persona, cada cardenal se pone delante de Dios y su conciencia para decir por quién voy a votar. Entonces eso implica mucha oración, mucha reflexión, tomar en serio. Y el Papa Benedicto ya lo dijo abiertamente, que el Espíritu Santo no es el que elige al Papa, no, son los cardenales. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que eso es importante en ese contexto. Por eso no es nada de secretismo, de enigmático, de misterioso, como se suele interpretar de fuera. ¿Qué dirán? ¿Cómo? No, nada. Por eso yo ni siquiera me di el trabajo de mirar esa película, porque dije, no quiero entrar con prejuicios, con temores. Después el proceso en sí mismo es muy sencillo. Una vez que ya se decide la fecha del cónclave, que en este caso fue el 7 de mayo, entonces lógicamente ya viene el encerramiento de todos los cardenales. Éramos 135 electores. 2 no pudieron asistir por razones de enfermedad, entonces tuvimos 133. Entonces ya la mañana del miércoles fue la Eucaristía de apertura, en una capilla que se llama la Capilla Paulina, y en la tarde ya fue la primera sesión electiva. Entonces la inauguración, las elecciones. Entonces ya en la tarde del miércoles fue como la primera votación, precedida lógicamente por una reflexión muy profunda, muy clara. En ese caso fue el cardenal Cantalamessa, el que nos pudo pues acompañar esos momentos. Y luego ya vienen ya las primeras votaciones, que para mí también me impresionó mucho, es la solemnidad. O sea, cada acto ha sido muy bien preparado. Y la solemnidad, yo digo, está litúrgica, porque es de un silencio, de un respeto, de una confianza, comenzando por el mismo juramento que se hace, ¿no? El juramento de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y cuando uno pone la mano sobre el Evangelio y lee el texto que es ahí, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces todo eso va creando un ambiente, como digo, de mucha profundidad, diríamos, ¿no? Y así, luego ya una vez que se pone el nombre también en la papeleta, acercarse en silencio hasta el ánfora, depositarla. También hay otra fórmula ahí, donde uno delante de Dios dice, pues yo voto por el que está escrito. También otro momento importante dentro de ese proceso es la elección de los escrutadores, de los observadores, y también por si hay alguien que se enferma no puede ir, de los enfermeros que se llama. Y es para cada votación que se eligen los escrutadores, de los 133 que estamos ahí. En ese momento, exactamente, en ese momento. Pero claro, y como todo se ha establecido, entonces cada uno ya prácticamente tiene como una función especial. El primer escrutador no hace más que constatar que el número de papeletas coincida con el número de electores, para decir. Dice que pasa el segundo, lo lee, ve la caligrafía, si es legible o no, y el tercero es el que anuncia. Después pasa a los observadores que van comprobando, de tal manera que la transparencia es total. Y el último, curiosamente, por eso me llamó la atención, ¿no? Que creo que todos, tiene una aguja y un hilo. Entonces con la aguja atraviesa la papeleta y va insertando en el hilo, de tal manera que ninguna papeleta pueda perderse por ahí. Y al final, si es que ha obtenido las 2/3 partes, entonces llevado pues ya la chimenea para ser quemadas y habrá humo blanco, pero si no, entonces el humo negro. Pero insisto, digamos, la solemnidad con que se hace, de verdad eso, de los 133, entonces si usted calcula en tiempos, estamos hablando de más de medio minuto cada uno, ¿sabes? Estamos hablando más de 1 hora por votación. Bien, una vez que ya la persona que ha sido elegida ha obtenido, mejor dicho, las 2/3 partes, en este caso de 133 cardenales, las 2/3 partes significaban 89 votos. Entonces el que obtuvo 89 votos automáticamente queda elegido. En esa ocasión, yo digo, para mí fue algo sorprendente que todos, de pie, aplaudiendo, expresando una alegría muy grande, muy profunda. O sea, no hay como partidos, digamos. Sí, no, todos, ¿no? Un aplauso en más de 2 minutos, eso a uno le impacta.
Luego continúa el conteo de votos, lógicamente, pues sí. En ese caso se puede decir, superó los 100 votos. Yo creo que es importante también, superó, para decir que una mayoría grande, la mayoría pues de votantes, ¿no? Pues otro momento solemne importante es cuando el decano del colegio cardenalicio le pregunta si acepta o no, porque entramos del tema de la libertad. Fíjense. Claro que el Papa Benedicto recomendaba que no diga que no, en otras palabras, ¿no? Porque bueno, no está solo, es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia y además también cuenta con la presencia de muchas personas, obispos, cardenales, misioneros, laicos, en fin, ¿no? Entonces cuando el Papa dice sí, o el nuevo Papa dice sí que acepta, es otro momento también de alegría, de gratitud inmensa, ¿no? Y ahí en ese momento también ya le preguntan qué nombre ha elegido para que sea reconocido. Y eso, perdón, para aclarar a la audiencia, todo eso se hace en frente de todos los cardenales, la pregunta Delante, al claro, elegido. exactamente, exactamente. Ya. Entonces una vez que ya él acepta, ha dicho el nombre con el que va a ser elegido, entonces ahí se firma un acta. Es la única acta que queda. Todas las demás, digamos, los escrutinios y más, todos han sido quemados. De tal manera que no hay pues ahí que para en el archivo, ¿no? Para saber cuántos votos tuvo en la primera, cuántos en la segunda, inclusive por la grafología, es decir, quién votó por él, quién no, o sea, todo eso. Y me parece un acto muy, ¿qué le digo?, de respeto profundo a las elecciones. Entonces ahí cuando ya sale, el Papa va a una sala a cambiarse de sotana, entonces dejar la sotana roja y a ponerse la sotana blanca, ¿no? Que tiene también su historia. Cuando entra entonces nuevamente allá nosotros, pues todos, cada uno nos vamos acercándonos a felicitarle, a comprometer nuestra presencia, nuestro apoyo a él. Entonces esa es la segunda parte, como es muy emotiva también. Y luego pues ya cuando se hace la presentación oficial a la gente, al pueblo de Dios que está en la plaza de San Pedro, también otro momento muy solemne, realmente que uno no tiene palabras para expresar porque uno dice, ¿cómo es posible? Cientos, miles de personas de diferentes culturas, etnias, con banderas ahí, aclamando y agradeciendo a Dios por esa elección. Entonces yo creo que todos son momentos como ven, pero yo insisto en la palabra solemnidad, la solemnidad, porque uno va viviendo desde la fe estos momentos, como digo, de gracia, de bendición, de salvación, ¿no? Bueno, ese es y se concluye el cónclave propiamente al día siguiente con la Eucaristía de Acción de Gracias en la misma capilla de Paulina. Ahí se concluye. Así terminamos el cónclave y bueno, luego pues ya sabemos lo que pasó. Claro, solemnidad entonces, y bueno, y un momento sin duda, ahorita recordaba mientras describía cuando sale el nuevo Papa a la Basílica de San Pedro, obviamente usted lo vivió en el lugar, yo recuerdo que estaba aquí en la capilla de la universidad, que teníamos misa a esa hora, pero hay una pantalla en la capilla, entonces de alguna manera se habían puesto las imágenes de la basílica antes de saber que si había pues, humo blanco o no, pero de repente pues ya salió el anuncio de que había un nuevo papa, entonces no retará al sacerdote que pero se suspendió todo porque estábamos todos esperando a ver pues al nuevo papa y era bonito ver cómo aquí del otro lado del mundo todos estábamos realmente en silencio absoluto esperando a ver ese momento que el Papa León XIV pues saliera a la Basílica de San Pedro y diera su bendición y sus primeras palabras. Realmente fue un momento, incluso estando a la distancia, para mí, recuerdo con mi esposa, justo estábamos ahí, muy, muy único. Y, Eminencia, usted ha rescatado esta palabra solemnidad, creo que ha sido un término importante. ¿Cómo contrastar esa solemnidad, estas características del proceso que usted nos ha contado con lo que es elegir a un líder en el mundo moderno? No sé si podría compartirnos unas reflexiones sobre eso, porque claro, la Iglesia Católica pues viene eligiendo papas hace 2 milenios, ¿no? El cónclave como tal desde el siglo XIII, pero hay una gran riqueza
histórica, un patrimonio cultural detrás de cada gesto, cada símbolo, de la liturgia como tal. No sé si nos podrías compartir una reflexión. Al final el Papa también es un jefe de Estado. Entonces, ¿cómo contrastar eso? ¿Qué lecciones podría dar este proceso a lo que son las elecciones en el mundo actual? Bueno, yo creo que cuando hablo de solemnidad, esa palabra me pone en contacto con lo que llamamos la gracia. Y la gracia pues es un regalo, una bendición. Y por otro lado, la libertad humana, esa capacidad que tenemos para pensar, para tomar decisiones, para asumir responsabilidades. Entonces, en esa relación donde el Dios que se reveló en Jesús nos invita pues a una alianza, nos parece raro, extraño, una alianza casi horizontal, donde Él se pone, se baja y se pone a la misma altura nuestra. Claro, la carta a los filipenses es impresionante, porque dice, no se aferró a esa categoría de Dios, sino que se anonada, se hace uno de nosotros, pasando por uno de tantos. Entonces, esa relación entre la gracia y la libertad, ese respeto profundo de Dios de la libertad humana, es de eso que yo quiero decir cuando se habla de solemnidad. Lógicamente, uno de los aportes, yo creo, importantes de aquí es el título, el más grande de los títulos. El Papa tiene varios. Bueno, es el Papa, el Padre, su santidad, todo eso. Pero hay un título que muy poco se habla, pero que es el más grande de todos: siervo. Pero servus servorum, el siervo de los siervos. Este Cristo que es profeta, que es sacerdote, es entonces, todo pastor, pero es siervo, es servir. Y creo que eso es lo que marca la diferencia. El cómo se entiende la autoridad o el poder. Y Jesús, pues, en el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, era un momento dado cuando sus discípulos, después de 3 años de formación, venían discutiendo por el camino quién era el más importante. Y la mamá también de Juan y Santiago interviene y dice, por favor, cuando estés en tu reino, en tu gloria, ponle a uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dice, no, ustedes no saben lo que piden. Y ahí cuando Jesús dice, miren cómo los jefes, bueno, no todos, ¿no? Pero miren cómo los jefes de este mundo oprimen, los tiranizan. Y Lucas añade una frase interesante, y se hacen llamar benefactores, buena gente. Y ahí cuando Jesús dice, no así entre ustedes, no. El que quiera ser el primero sea el último. El que quiera ser el mayor sea el servidor. Como el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Entonces, eso yo creo que es uno de los aportes más fuertes, más grandes del Evangelio. Ver el poder, la autoridad, la autoritatis que se llama, como un servicio y no como un instrumento de dominio, y mucho menos de prestigio, de fama o de obtener privilegios. Creo que por ahí es el aporte, realmente, ¿no? Para también muchos líderes, que son importantes los líderes, sean sociales, políticos, económicos, y en una universidad hay que formar líderes, pero que ese poder, ya sea científico, o hablando político, económico, inclusive religioso, espiritual, y sea servicio de los demás, y no para servirse a los demás. Por eso al final dice, o sirves o te sirves. Entonces yo creo que es el aporte que en ese contexto se hace. Pero lógicamente como seres humanos siempre habrá esa tentación. Siempre habrá esa tentación. De hecho, por eso el Papa maneja un equilibrio muy grande. Saber que es el siervo de los siervos. Es el servidor. Y Cristo pues vino a servir. O sea, nos cambia de perspectiva. Entonces eso es parte del patrimonio doctrinal espiritual que tenemos. Y creo que, bueno, lógicamente es dejar la libertad. Es una propuesta. Claro, cada quien sabe cómo maneja el poder, pero la propuesta de Jesús, desde su vida, desde su praxis, es esa, que el poder sea para servir. Servicio para el liderazgo de hoy, una gran lección del cristianismo y de Jesús. Eminencia, para ir terminando, ya de cara al nuevo pontificado de el Papa León XIV, pues él elige un nombre muy significativo, lo ha dicho públicamente, en honor a León XIII,
pues, que no es el padre, porque el padre de la doctrina social de la Iglesia es Jesús, pero obviamente es el autor de la que se conoce normalmente como la primera encíclica social, Rerum Novarum, donde sentó las bases de cómo se ha articulado en el mundo moderno la doctrina social de la Iglesia, en un contexto, en esa época de una revolución industrial, de la lucha entre socialismo versus liberalismo, y ahí el Papa León XIII sentó pues los criterios de la doctrina social cristiana que están por encima de las ideologías. Y el Papa León XIV ha dicho que hoy estamos frente a una nueva revolución de la inteligencia artificial, frente a cambios profundos en el mundo, y frente a ello el mensaje social de la Iglesia pues tiene mucho que decirle al planeta, a la humanidad en el siglo XXI. ¿Cómo ve usted este mensaje y hacia dónde cree que se perfila el pontificado del Papa León XIV? Ya ahora sí que ha pasado algo de tiempo, ¿no? Todavía no tanto, pero ya estamos con algunos meses de la elección. Bueno, ratificando esa visión de León XIII, desde la Rerum Novarum, y cómo el Papa actual va a continuar con esa línea, tuvimos la oportunidad de preguntarle por qué eligió el nombre de León XIV. Él es de la comunidad agustiniana y fue superior general. Eso le permitió conocer los 5 continentes, estar en distintos lugares, países. Tanto es así que en Ecuador él estuvo en Quito, en Latacunga, me parece que en Chone y en Guayaquil. Estuvo aquí en la parroquia y el colegio. Y él cuenta que cuando visitó las casas de los agustinos al norte de Italia, llegó a una de ellas y le sorprendió ahí que León XIII, de pequeñito, fue monaguillo, fue acólito. Eso le llamó la atención. Entonces, León XIII está muy unido a la espiritualidad agustiniana, porque ellos son los que administran esa parroquia. Luego también León XIII fue el que canonizó a Santa Rita de Caccia, que es una de las grandes santas allá en Italia. Hay un santuario espectacular y son los agustinos los que llevan adelante. Entonces hay una relación muy cercana entre la espiritualidad agustiniana y León XIII. Entonces esa fue la razón por la que lógicamente él eligió León XIV, en esa línea de León XIV. Pero eso no quita, como digo, nada la orientación que lógicamente, claro, leyendo la Rerum Novarum, pues uno ve que estas dos posiciones que se han ido como polarizando, radicalizando y que siguen vigentes hasta ahora, y no sabemos cómo romper, porque habría que superar eso, ¿no? Cuando hablo de romper es superar, ir más allá, porque son categorías sociológicas, políticas, que nacieron en un contexto histórico, en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, el capitalismo, el socialismo, pero seguimos como enfrascados, como encasillados ahí. Yo digo, pero oiga, ¿hasta cuándo vamos a estar ahí? Entonces ya el Papa León XIII ya puso serios cuestionamientos a las dos posiciones. Y más adelante la doctrina de la Iglesia ha sido muy clara, que ambos sistemas, fíjese, por ser reduccionistas, reducen al ser humano a una sola dimensión, o individual o colectiva, a la larga destruyen, se vuelven inhumanas. Y hubo esos cuestionamientos. Claro, mucha gente pues en esa época protestó y dijo no, pero miren cómo es su palabra, sigue siendo yo creo actual. Y lógicamente ahora que hablamos de las polarizaciones, miren, de hecho esa fue la gran trampa que nos pusieron a nosotros inclusive en el cónclave. Pues si usted es de derecha o de izquierda, es conservador o progresista, ¿dónde se ubica? ¿Es tradicionalista o reformador? Dijimos en ninguna de esas, porque el Evangelio es anterior a todas esas connotaciones sociopolíticas. Entonces yo que sí creo que es el Rerum Novarum, si uno lee ahora con calma, después de tantos años ya, y bueno, yo creo que todavía sigue siendo vigente, justamente digamos para desafiar, yo utilizo esa palabra, desafiar a estas nuevas generaciones. Y cuando hablo de generaciones, digo la generación de los políticos, de los sociólogos. ¿Por qué estamos, voy a utilizar una palabra que no me gusta, como condenados a vivir bajo esas dos categorías? Es que no hay otras formas, es que no somos creativos. Hace años me acuerdo había un programa, ¿no?
llevado por el Ministerio de Educación, se llama Copia y Coima. Mire usted, Copia y Coima. Estamos hablando más de hace 40 años. Ya había ese programa donde muchas personas para pasar de año o copiaban o pagaban. Mire usted. Y eso me quedó grabado. Decíamos como que somos buenos para copiar. Copiar modelos económicos, copiar modelos políticos, copiar modelos pastorales, copiar modelos sociológicos. ¿Por qué? Es que no somos capaces, voy a hablar aquí ya como ecuatorianos, como guayaquileños, capaces de descubrir otras formas de organización social, política, económica. ¿No? ¿Somos o no somos capaces? Yo dejo planteado esa pregunta de verdad. O sea, a partir de la Red Novaro, que fue en ese momento un documento que hizo que se despertara. Lógicamente vivimos ahora en el mundo digital, que también tiene, pues, ahora estamos utilizando esos medios justamente, mire usted, ¿no? A ver, ¿cómo podemos manejar? La inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces, más allá de las connotaciones que podamos tener, que si vale o no vale, digo, no, es un instrumento. Lo ético lo ponemos nosotros. De hecho, estos días les comento, estamos en un curso sobre inteligencia artificial y evangelización, claro, ¿por qué no? Y vemos que es una gran ayuda. Porque me acuerdo, yo soy de aquella época, bueno, usted es joven, cuando recién aparecieron las calculadoras, yo me acuerdo, ¿no? Era prohibido llevar al aula, porque eso nos volvía, decía, perezosos, era fomentar la pereza mental. No, hay que... Y ahora mire, ahora es una exigencia, tienen que llevar, porque nos facilita muchas cosas, ¿no? Toda la inteligencia artificial también. Yo creo que este mundo digital, pues hay que utilizarlo, hay que aprovecharlo. Lógicamente nosotros somos los que damos, los que ponemos los valores, los que indicamos hacia dónde vamos, cuál es la finalidad de estos medios. Entonces yo creo que por eso, sin quitar de nada de lado el valor de esa encíclica, y vemos que el Papa también utiliza muchísimo las redes sociales para transmitir mensajes de vida, de esperanza, de paz, de alegría, de solidaridad. Yo creo que pues tenemos una magnífica oportunidad para ello. Excelente, muchísimas gracias, Monseñor Eminencia, Cardenal Luis Gerardo Cabrera, por este espacio, por compartir su experiencia personal en el cónclave como cardenal ecuatoriano, como obispo de la Iglesia si Católica. me permite, yo quisiera contar, aprovechar Claro, de eso, supuesto. ya una anécdota muy cercana al Papa León. Claro, aquel día miércoles por la tarde, cuando nos encaminábamos a la Capilla Sistina, que es otro escenario impresionante, con unas pinturas realmente de Miguel Ángel, bueno, y tantos artistas, ¿no? Coincidió que íbamos juntos. Y claro, como viene del Perú, y me acordé de que en el Perú, en Lima sobre todo, hay un amor y una devoción muy grande al Señor de los Milagros. Entonces yo le hice una pregunta, digo, ¿te has fijado que detrás de la imagen del Señor de los Milagros hay una de la Virgen? Y es la Virgen de la Nube, que se apareció en el cielo ecuatoriano. Y esa vocación se venera en mi pueblo, en Azogues, en mi tierra. Ahí se venera el santuario de la Virgen de la Nube. Entonces se quedó sorprendido porque dijo, mira, la historia que yo sé es esta, que una monja carmelita viajó de Quito a Lima y llevó la imagen. ¿Cómo hizo para ponerle detrás? Bueno, hay que investigar, ¿no? Pero claro. Entonces quedó sorprendido. Bueno, eso fue el día miércoles de la tarde. El jueves de la mañana, mientras nos dirigíamos a la Capilla Sistina, pues estuvo también a mi lado. Y seguimos hablando ya del Señor de los Milagros, pero de una manera un poco más profunda. Decíamos, qué importante es pasar de los milagros del Señor al Señor de los milagros. Porque si nos quedamos en los milagros del Señor, en los favores, en lo que podemos recibir, fácilmente podemos concluir de que se trata de un curandero, un sanador, un chamán, hasta un brujo, de tal manera que si me hace un milagro, está bien, pero si no me cambio. Pero en cambio si damos el salto al Señor de los milagros, el Señor, el Kyrios, ahí cambia todo. Si me hace el milagro no me enojo, pero si no me hace tampoco. Entonces íbamos comentando eso, ¿no? Y por eso cuando ya, en el momento que fue elegido Papa, al acercarme, le dije, que el Señor de los Milagros y la Virgen de la Nube te protejan, te acompañen, te ayuden, ¿no? Es una anécdota que lo comento así de una manera muy, ¿qué le digo? Una gracia, una bendición especial, ¿no? De verdad. Y que resalta también, bueno, ya que continuamos
lo especial también de tener otro papa latinoamericano, ¿no? No sé si también, para terminar, nos podría decir algo sobre eso. Yo sé que al final del día el papa es el papa de la Iglesia Católica, que católica significa universal, pero es un nuevo papa latinoamericano también, y papa el primero estadounidense, ¿no? Lo cual también tiene una significación, digamos, un papa americano del norte y del sur a la vez. No sé si nos Bueno, hoy comparte una reflexión sobre eso. hablamos mucho sobre la importancia y el valor de las culturas y lo intercultural. Y claro, cuando vemos su personalidad, yo digo, es esa síntesis de culturas impresionantes, porque por lado paterno tiene pues algo que ver con Francia, Prévost es apellido francés, también italiano. Después la mamá es de origen español y la mamá nació en República Dominicana, Santo Domingo. Después emigra, fíjese interesante, emigra a donde, a Estados Unidos, y Francis Robert nace en Chicago. Después por su formación agustiniana, él va al Perú. Estuvo en Trujillo en la casa de formación, después ya en Chiclayo. Entonces eso le da una visión mucho más grande desde la vida, lo que es América Latina. Y bueno, toda la época del COVID, hemos visto fotografías de él está ahí, caminando con la gente, comiendo con ellos. Y bueno, entonces yo creo que eso también nos ayuda a entender mejor cuál es su personalidad. Y cómo eso le abre caminos también, porque inclusive a nivel de comunicación, habla muy bien el italiano, el francés, el inglés por supuesto, el español, aprendió muy bien el latín. Entonces mire, digo, cómo esto va siendo interpretado ya desde la visión de fe. Digo, bueno, yo lo iba preparando. Entonces yo por eso es como una síntesis cultural impresionante, ¿no? Y bueno, es una gracia, una bendición también que tenemos. De tal manera que yo me alegro inmensamente. Claro, el Papa es de todos. Aquí no entran los temas, como decíamos, geopolíticos ni cosas por el estilo, pero eso le pone en contacto con todas esas personas que anhelan, que buscan al Señor. Y creo pues que al final la gran síntesis es presentar la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús, que toca todas las relaciones, porque también aquí a veces nos quedamos solamente cuando vemos Jesús, cristianismo, en dimensión puramente espiritual, litúrgica, cultural, pero resulta que el Evangelio toca todo. Por eso suelo decir yo de una manera muy sintética, Jesús nos enseña a ser hijos de Dios y no esclavos, a ser hermanos, no rivales, a ser servidores y no patrones, y frente a las cosas ser administradores y no propietarios, y frente a nosotros mismos a ser protagonistas y no ser víctimas, porque el victimismo es terrible. Entonces que vea, es una propuesta global que Jesús ofrece, es propuesta. Lógicamente ya depende de cada uno el que le acoja o le sea indiferente o lo rechace, pero hay que apostar por esa propuesta de Jesús. Y creo que el Papa va en esa misma dirección. Por eso lean los discursos, lean las homilías del Papa y siempre estar hablando de esas diferentes dimensiones del ser humano. Así es que gracias a ustedes, oiga, por esta oportunidad y que el Papa León XIV pues, nos siga acompañando, nos siga iluminando como hermano y como siervo de los siervos. Muchísimas gracias, Cardenal, por esta entrevista y muchas gracias a ustedes por acompañarnos.